La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Romanos 6 responde a las inquietudes que podría despertar el capítulo anterior. Con su peculiar estilo, Pablo continúa haciendo preguntas y respondiéndolas de manera categórica. Veamos hoy dos de ellas. Primero, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En el verso 20 del capítulo anterior, el apóstol hizo su más provocativa declaración. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Una enseñanza por la que había sido acusado de enseñar: hagamos males para que vengan bienes, según el capítulo 3, verso 8. El capítulo 6 inicia con la pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Seguida de la categórica respuesta: de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Según el verso 2. Luego explica el bautismo por inmersión, por medio del cual es sepultada nuestra vieja vida y nacemos a una nueva vida en Cristo, prácticamente emulando la muerte y resurrección de Jesús, según los versos 3 y 4. El verso 5 concluye: si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Después ilustra la profundidad del milagro simbolizado por el bautismo, diciendo que el viejo hombre ha sido crucificado en el verso 6. De modo que debemos considerarnos muertos al pecado, según los versos 7 al 11, para que ya no ejerza su señorío sobre nuestro cuerpo mortal, según los versos 8 al 13. Concluyendo en el 14, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa esto? Afortunadamente, Pablo explica de inmediato. Segundo, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Esta pregunta del verso 15 surge de la declaración del verso anterior. Pero, mientras el verso 1 habla de perseverar, es decir, persistir en el pecado, aquí la construcción gramatical podría traducirse: ¿podríamos complacernos en el pecado de vez en cuando, ahora que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Como explica el comentario bíblico adventista, la respuesta es nuevamente inmediata y categórica: de ninguna manera, como termina el verso 15. Luego inicia la explicación con la penetrante pregunta del verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. A partir de esto, razona que la gracia sería una desgracia si no nos libera de la esclavitud del pecado, porque éste conduce a la muerte, según los versos 17 al 21. Así, conecta la justificación por la fe con la santificación por la fe en el 19 y termina definiendo y explicando el propósito del plan de Dios en los versos 22 y 23. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Oh, qué maravilla! Permíteme recapitular lo que vamos aprendiendo. El pecado enfermó a toda la raza humana y, como nadie es capaz de vencerlo con sus propias fuerzas, Dios proveyó una salida en Cristo, la justificación por la fe, según los capítulos 1 al 3. Esta justificación nos abraza a todos y nos libra de la culpa y la condenación, según el capítulo 4. Restaura la relación con nuestro amante creador, según el 5, nos libera de la esclavitud del pecado, crucificando al viejo hombre, y nos habilita para iniciar el proceso de la santificación para participar de la vida eterna, según el capítulo de hoy. Si lo estabas dudando, llegó el momento de lanzarte a los brazos de Jesús para que te cubra con su justicia perfecta, perdone todos tus pecados y te prepare para el siguiente nivel. Sin embargo, Pablo ha establecido una conexión entre la gracia, la justicia y la vida eterna.
y, en contraste, una conexión entre la ley, el pecado y la muerte. Siendo que Dios es el autor de la ley, ¿cómo es posible que ésta sea la causa del pecado y la muerte? ¿Fracasó Dios en el primer intento por salvar a la humanidad por medio de la ley? ¿Se equivocó el omnisapiente? Paciencia, mañana Pablo explicará. Dios te bendiga, tu pastor y amigo Selvin Sosa.